Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa me traicionó con el divorcio, pero mi venganza fue reconstruir mi vida y restregarle mi éxito en su cara. La justicia llegó de la forma más inesperada. No creerás cómo terminó todo, cuánto dura el para siempre. Según mi experiencia, 3 años, 3 semanas, 5 días, 2 horas, 10 minutos y 50 segundos. Un suspiro, en realidad. Iluso de mí, pensé que el hasta que la muerte nos separe sería mucho más duradero. Aquel viernes 15 de junio, a las 3:14 de la tarde, mi vida dio un vuelco. Un alguacil se acercó a mi escritorio en el banco y me entregó un sobre. Ha sido notificado. Fue todo lo que dijo antes de marcharse. Con manos temblorosas, abrí el sobre manila y leí las palabras que me dejaron sin aliento. Petición de disolución de matrimonio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Para empeorar las cosas, había una orden de alejamiento que me prohibía ir a casa, la casa que poseía antes de casarme. Ni siquiera podía llamar a Brian para averiguar por qué quería el divorcio. Mi esposa de 4 años había jurado bajo juramento que temía por su seguridad si me ponía en contacto con ella. Aparentemente, olvidó mencionar al juez que habíamos hecho el amor la noche anterior, 2 veces. Aunque, pensándolo bien, yo hice el amor. Ella simplemente me engañó. Me vi obligado a volver a casa de mi madre con lo puesto, rogando por mi antigua habitación. Decir que no lo vi venir sería quedarse corto. Era un tonto feliz, haciendo planes para nuestro futuro, soñando con los hijos que tendríamos y esperando envejecer junto a mi mejor amiga. Todo lo que conocía se hizo añicos en un instante. El mes siguiente fue un infierno. Mis finanzas fueron escudriñadas como si estuviera ocultando dinero para comprarme un almuerzo barato. Las declaraciones juradas se sucedieron y, como escribió Dante Alighieri en La Divina Comedia, cada nivel del infierno era peor que el anterior. A través de todo esto solo tenía una pregunta. ¿Por qué? Cuando tu espíritu está roto, no piensas con claridad, así que acepté todo. Lo único que pedía a mi futura ex esposa era que respondiera mi única pregunta. Cuando llegó su turno en el tribunal, ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo frente a mí. En su lugar, su astuto abogado me entregó una hoja de papel ni siquiera escrita a mano, mecanografiada, a doble espacio, con márgenes anchos. La revelación fue devastadora. No había hecho nada malo. Simplemente se había reconectado en Facebook con Charles Winston III, su primer amor de la universidad, su alma gemela. El que le había quitado la virginidad que me habían asegurado era mi regalo de bodas. Parecían ser una versión moderna de Romeo y Julieta. C.W. II había prohibido a su único hijo casarse con Brian. 4 años después, el destino intervino y murió de un infarto masivo. El día después del funeral del viejo, el hijo buscó a su antiguo amor. El siguiente párrafo me dejó atónito. Me estoy divorciando de ti porque te respeto demasiado como para tener una aventura con Charles. Vaya, qué suerte tenía de que me tuviera en tan alta estima. O podría haberme arrancado el alma y pateado mi cadáver a la cuneta. Oh, espera, eso es exactamente lo que hizo. Nuestro divorcio sin culpa se finalizó 2 días después. Salí del juzgado, fui al banco y presenté mi renuncia. Ya no podía pensar con claridad, así que decidí renunciar antes de que me despidieran. Y ahora conduzco hacia ninguna parte en particular, solo hacia California. ¿Por qué California? Siempre quise ver el Océano Pacífico. Mi siguiente parada fue el concesionario Ford, donde cambié mi Mustang descapotable por una camioneta pick-up con una autocaravana deslizable. Una furgoneta se había presentado en casa de mi madre mientras yo estaba fuera y dejó 6 cajas de cartón que contenían todas mis posesiones. Me llevó un par de días preparar la autocaravana para viajar a través del país. Sería mi hogar durante al menos el próximo año. Mi madre intentó convencerme de que no me fuera, pero mi decisión estaba tomada. Le dije que necesitaba hacer esto si quería sobrevivir. Prometí escribir regularmente. Decidí alejarme de la autopista y conducir hacia el oeste por carreteras secundarias hasta que se me acabara la gasolina y ver qué me deparaba el destino. Mi plan era encontrar un trabajo sencillo, algo que requiriera más esfuerzo físico que mental, y quedarme en cada lugar no más de 2 semanas. Llegué a un pequeño pueblo justo cuando el sol se ponía.
Lo único abierto en la calle principal era un bar deteriorado que servía comida. Noté un letrero escrito a mano en la ventana: "Se busca ayuda". Mientras tomaba una cerveza fría, hablé con el camarero Phil, el dueño, sobre el trabajo. Le dije que solo estaba de paso, pero buscaba ganar algo de dinero para la gasolina. Me miró con cierta inquietud antes de decir: "Un día de trabajo duro por el salario mínimo. Obtienes almuerzo y cena y cualquier propina que consigas. Pagas tu propia cerveza". Respondí: "Si tienes un lugar donde pueda estacionar mi autocaravana, cuenta conmigo". Justo afuera, en la parte trasera sobre la grava, dijo: "Ahora ponte este delantal y comienza a limpiar las mesas". Y así comencé mi nueva carrera. En el 7º día de mi odisea, conocí a una mujer, tal vez 10 años mayor que yo, pero bastante atractiva. Esa noche tuve intimidad con solo la segunda mujer de mi vida. Se sintió bien, muy bien. Fiel a mi palabra, me fui después de 2 semanas. Phil, el dueño, me entregó un sobre con mi pago y dijo: "Tienes trabajo aquí siempre que lo desees". Durante los siguientes 6 meses, trabajé en 12 restaurantes, cafeterías y bares de mala muerte diferentes. Conocí a una docena de mujeres distintas que escucharon mi historia y quisieron consolarme. Luego me encontré con un obstáculo inesperado: el invierno en las montañas rocosas. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver la carretera al llegar a un pueblo sin nombre en Colorado. Por la falta de tráfico, parecía que todos los que tenían un poco de sentido común estaban refugiados en sus casas esperando que pasara la tormenta. Las únicas luces que vi fueron las de la comisaría. Aparqué frente a ella y le expliqué a la gente que necesitaba un lugar donde estacionar hasta que las carreteras estuvieran despejadas. Fue amable y me dijo que podía quedarme en su estacionamiento. Incluso llamó al restaurante al otro lado de la calle para que pudiera conseguir algo de comer. La dueña era una mujer mayor que hablaba con acento italiano. Me miró de arriba a abajo y dijo: "Mi nieto dice que estás buscando pasar la tormenta en una lata en la parte trasera de tu camioneta. Pareces un buen chico. Tengo un catre en la bodega que será mucho más cómodo". Le agradecí mientras devoraba una de las mejores comidas que había probado. A la mañana siguiente, me despertaron antes del amanecer los sonidos de la señora Bolano cocinando. Miré por la ventana. Todo lo que podía ver era nieve. Mientras me vestía, noté una pila de varias docenas de latas de pintura apiladas contra la pared. Después de intercambiar buenos días, pregunté acerca de la pintura. Mi difunto esposo, que en paz descanse, las compró hace unos 10 años. El pobre nunca pintó nada en su vida, respondió. A lo que contesté: "Yo trabajé para pagarme la universidad pintando casas y estaré encantado de intercambiar mi trabajo por comida". Se cerró el trato, uno que cambiaría el rumbo de mi vida. Pintaría todo el restaurante y trabajaría para cubrir alojamiento y comida. También ayudaría en la cocina para preparar la cena cada tarde. Dejé de pintar, me lavé y me puse un delantal para aprender los secretos de la auténtica cocina italiana. Pasé las siguientes 5 mañanas en una escalera lavando el techo de hojalata estampada, luego pintando un color base. Un color de acento hizo que el techo pareciera digno de la Capilla Sixtina. "Peter, eso se ve maravilloso. ¿Eres un artista?", exclamó la señora Bolano. Al día siguiente, las carreteras estaban abiertas y los clientes comenzaron a llegar. Sin excepción, sus cabezas se giraban hacia atrás mientras admiraban mi trabajo. También varias jóvenes se acercaron a admirar al pintor y pronto tuve una agenda social completa. No pinté mucho en los días siguientes, ya que la camarera de la señora Bolano nunca se presentó. Le aseguré que tenía experiencia como camarero y me hice cargo del frente del restaurante mientras ella reinaba en la cocina. Formamos un equipo excelente. Dormí profundamente esa noche. Fue la primera vez que no leí la carta de Brian antes de acostarme. Nótese que no dije antes de dormirme, un lujo que me había estado eludiendo. A la mañana siguiente, me despertó el canto de un gallo de verdad. Más tarde descubrí que la señora Bolano despertaba al gallo en el descanso entre el almuerzo y la cena. Me paré a su lado y aprendí sus secretos. A la señora Bolano le encantaba cantar, principalmente canciones de amor italianas. Pronto me tenía armonizando con ella. También decidió enseñarme a hablar italiano mientras cocinaba. Fui un estudiante rápido,
y pronto estábamos conversando en su lengua materna. Bueno, quizás conversar era exagerar un poco, pero estaba absorbiendo todo lo que decía. Era la mujer más paciente que jamás había conocido. Las lecciones seguían llegando. En primavera plantamos un huerto de hierbas. En otoño aprendí a hacer vino y a conservar productos. Rompí mi regla y me quedé durante 18 meses aprendiendo a cocinar como un maestro y a hablar como ella. Terminé de pintar en un cálido día de primavera y le dije a la señora Bolano que era hora de seguir adelante. Ella sonrió y dijo que lo entendía. Me dieron una fiesta de despedida digna de un general victorioso. La señora Bolano me dio varios regalos, incluido un libro de recetas copiado a mano y una caja de vino casero. Después de darme un último abrazo, me entregó un sobre con un nombre y dirección. Cuando llegues a San Francisco, ve a ver a mi primo Anthony. Dile que eres el hijo que siempre quise. Decidí hacer un poco de turismo y tomé la ruta escénica hacia la costa. Incluso gané unos cuantos dólares en Reno, la ciudad más pequeña pero grande del mundo, y contemplé el Gran Cañón. 4 semanas después, estaba almorzando en Fisherman's Wharf. A la mañana siguiente, me presenté en la dirección del sobre. Era un restaurante italiano muy elegante, enclavado en el centro de otras 2 docenas de restaurantes italianos muy elegantes. Parecía que North Beach era la tierra prometida para los amantes de la comida italiana. El barrio olía a cielo. El restaurante estaba cerrado, así que llamé a la puerta. Un hombre bajo y calvo, vestido completamente de blanco, asomó la cabeza desde la cocina y gritó: «No estamos abiertos». Volví a llamar. Esta vez abrió la puerta. «¿Qué quieres?», preguntó. Le entregué el sobre. «Ya era hora de que llegaras», dijo. Luego gritó en italiano: gente, ese tipo que lo sabe todo está aquí». Tony miró la nota. Luego estalló en carcajadas. Aparentemente, no sabían que yo entendía italiano mientras leía la carta en voz alta. «Esa prima loca mía dice que debería cederle mi cocina a este desconocido y dejarlo cocinar». Su personal rugió e hizo algunos comentarios muy poco halagadores sobre cómo un hombre que parece pan blanco cree que puede cocinar como ellos. Decidí no revelarlo. Tony notó la caja de cartón grande y 2 bolsas de compras muy llenas en el suelo junto a mí. «¿Qué tienes ahí? ¿Te estás mudando?», preguntó. Los empleados se burlaron de mí en italiano. «Un regalo de la señora Bolano», respondí. Abrí la caja y le mostré 4 botellas de vino casero. Tony pidió una copa y destapó una de las botellas. Sirvió lo suficiente para probar. Luego volvió a llenar la copa y dio un sorbo. «¿Quién hizo esto?», preguntó sorprendido. La botella fue pasada alrededor y todos pudieron probar el vino. «La señora Bolano me enseñó el año pasado», expliqué. Tony sonrió. «Si puedes cocinar tan bien como haces vino, quizás te mantenga cerca». Llamó a sus hijas y me presentaron a María y Gina, las 2 gemelas más perfectas y sorprendentemente hermosas de pelo negro azabache que podría imaginar. Tartamudeé. «Encantado de conocerlas». María sonrió y dijo: «Encantada de conocerte también». Gina, en cambio, me lanzó una mirada desafiante y dijo: «Así que este es el legendario cocinero de Colorado». Escuché a alguien detrás de mí reírse y declarar: «¿La leyenda? ¿Él, una leyenda?». Esto fue seguido por una ronda de risas. Así fui bautizado con mi apodo. Tony anunció en italiano: «Bien, veamos qué puede cocinar la leyenda. Puede que sea un loco, pero confío en mi prima. Esta noche San Francisco será tu juez». Gina me miraba con recelo. «Entendiste cada palabra que dijo», afirmó. Mi sonrisa me había delatado. Ella comenzó a reprenderme en italiano hasta que me defendí en su lengua materna. El personal de cocina nos observaba asombrado mientras discutíamos cara a cara. Tony finalmente nos separó diciendo: «Guárdenlo para después, tu novio tiene trabajo que hacer». «¿Novio?», escupió Gina con desdén. «Mañana tendrá suerte si consigue ser el frigaplatos». Luego pronunció algunas palabras poco amables y se marchó indignada. Tony se rió y dijo: «Creo que le has caído bien. Ahora ponte manos a la obra. Vas a preparar la sopa y 2 platos especiales para esta noche». Recogí mis bolsas que estaban llenas de hierbas y especias. Respiré hondo y saludé a mi equipo. Durante el resto de la noche hablamos en italiano. Esa noche preparé sciopino,
una sopa tradicional de pescadores italianos hecha con cangrejo fresco, lubina, vieiras, langostinos y almejas. Se agotó en 1 hora. Nos quedamos sin linguini al nero di sepia, hecho con cangrejo capturado a la vista de la ciudad. Unos minutos después, mi noche se completó cuando un camarero me dijo que 2 comensales casi llegan a las manos por el último pedido de mi pesto, que había hecho desde cero. Tony entró a la cocina y me abrazó, y María proclamó: «Esta noche ha nacido una leyenda». Gina, sin embargo, se quedó en su oficina haciendo la contabilidad. No dijo una palabra, aunque hice que uno de los camareros le llevara muestras de ambos platos. Agradecí a todos en la cocina y supe que había encontrado un nuevo hogar. El único cambio que tendría que hacer sería poner música y animar a mi equipo a cantar mientras trabajaban, ya que, como siempre decía la señora Bolano, la música hace que la comida sepa mejor. Ahora, hablando un poco del nuevo amante de mi ex esposa, la fortuna Winston se forjó en el mundo inmobiliario. El abuelo, Charles Winston I, se especializó en ejecuciones hipotecarias. Adquirió, algunos dirían que se apropió indebidamente, de docenas de granjas durante la Gran Depresión. Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó a parcelar campos de maíz y a construir casas idénticas que el gobierno financiaría para los soldados que regresaban. Tenía un único diseño y cada casa, salvo por el color de las tejas y las contraventanas, era un clon de todas las demás. El viejo Charles Winston II, no me llames Junior, siguió la tradición familiar y compró opciones sobre varias granjas que rodeaban la ciudad cuando los tiempos eran difíciles. Durante la recesión a principios de la década de 1970, las mantuvo en su poder tranquilamente hasta finales de los 80, cuando el mercado inmobiliario se disparó. Los remolques de construcción fueron seguidos por casas modelo, y el dinero comenzó a fluir. CW III y Brian no perdieron el tiempo en casarse. Su luna de miel en un paraíso tropical no salió como prometía el folleto. Ambos cayeron enfermos por un parásito intestinal. El resort se eximió de toda responsabilidad, alegando que no habían prestado atención a sus advertencias de no consumir alimentos de los vendedores ambulantes de la playa. A su regreso, el joven seguro de sí mismo convocó una reunión y anunció que estaba cambiando el rumbo de la empresa. Mi padre tuvo su época, pero el tiempo de ser conservador ha quedado atrás. Con efecto inmediato, nos volveremos más agresivos. Quiero que salgan y busquen a los agricultores que estén dispuestos a vender. CW13 carecía del talento empresarial y la visión de su padre. Era un narcisista egocéntrico que creía saberlo todo mejor que los demás, y ahora nadie podía frenarlo. Comenzó a comprar tierras de cultivo directamente a precios históricamente altos. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en 2007, había hipotecado todo lo que poseía. La gran recesión asfixió la economía. La gente dejó de comprar casas nuevas. Mientras todos veían problemas y retrocedían, CW13 imaginaba oportunidades y pedía aún más dinero prestado para comprar a su competidor más grande. Ahora poseía más de 500 acres sin desarrollar y más de 50 casas en construcción. Lo único que no tenía eran clientes. Intentó todas las estrategias que se le ocurrieron para mover el inventario, sin éxito. Pronto, el correo se acumuló con embargos de contratistas impagos. Los bancos, nerviosos, vieron caer el valor de sus garantías y exigieron el pago completo de sus préstamos. CW13 estaba convencido de que podría capear el temporal. Liquidó todo, incluida la modesta cartera de acciones de Brian. Incluso canceló sus pólizas de seguro. Su último intento desesperado fue vaciar la caja de seguridad con todas las joyas de su madre. Pero no fue suficiente para comprarle ni siquiera un mes de respiro a sus acreedores. El día en que su casa iba a ser embargada por los acreedores, se sirvió un vaso de whisky, tomó la mejor escopeta calibre 12 de su padre del armario de armas y se quitó la vida. Su ataúd permaneció cerrado en el velatorio. Brian lo encontró minutos antes de que un alguacil llegara para entregarle los papeles de desalojo. Fue, pensó ella, el peor día de su vida. Desafortunadamente, muchos más estaban por venir cuando las deudas fiscales póstumas de su difunto esposo salieron a la luz. La fecha de la boda de mi hermana se acercaba
y ella insistía en que cumpliera mi promesa de asistir. Quería ir a su boda, pero había un obstáculo. Mi ex, Brian, era prima del novio y estaría allí con su madre. No la había visto en más de 5 años y preferiría mantenerlo así por el resto de mi vida. Sin embargo, mi hermana era implacable y finalmente erosionó mi determinación. Así que se hicieron planes para que tomara un fin de semana libre y volara a Chicago. Había estado entrenando en un gimnasio y tenía que admitir que me veía bastante bien con un smoking. El conductor de la limusina lo cronometró perfectamente. Los padrinos y las damas de honor estaban fuera de la iglesia, sin duda preguntándose si el hermano realmente haría acto de presencia después de 5 años. Podía escuchar el órgano sonando mientras salía. Me siguieron mis acompañantes, Gina y María. Las dos increíblemente hermosas gemelas llevaban vestidos de diseñador que les quedaban como un guante. Cada una lucía una abertura hasta el muslo, que mostraba sus medias con encaje en la parte superior. Un mes antes, cuando les dije que no podía ir porque no tenía pareja, ambas se ofrecieron a acompañarme y hacer el papel. Bromeé diciendo que las quería a ambas por igual y no podía tomar esa decisión. Gina, la gemela mayor por casi 5 minutos, sugirió que cambiara mi respuesta de +1 a +2. Y María respaldó la idea y dijo que tenía más votos a favor. Mi hermana preguntó quién era la tercera persona en mi respuesta. Le dije que tendría que casarse para averiguarlo. El séquito nupcial observó atónito, mientras llevaba a una hermosa mujer en cada brazo y las escoltaba hasta el banco de la familia de la novia. La expresión en el rostro de mi madre no tenía precio. Cielos, se veían espectaculares. Más de una persona debe haber sufrido un tirón en el cuello mientras sus cabezas se giraban para ver al hermano ausente caminando hacia el altar. Las cámaras destellaban desde casi todos los bancos. Un grupo de amigos del instituto aplaudía y silbaba mientras pasábamos. Vi a Brian sentada con su madre. El tiempo no había sido generoso con ella y había ganado al menos 15 kilos. Tenía una expresión confusa en su rostro pálido. Ambas de mis acompañantes me besaron antes de que volviera a mis deberes de escolta. Me encontré con mi hermana en el altar y le dije lo hermosa que se veía. Ella rió y dijo, «Eres un sinvergüenza. Nadie podría superar esa entrada». Comenzamos la procesión mientras el órgano tocaba la marcha nupcial. Papá tenía otra petición, que ofreciera el brindis antes de la cena. Nunca me he sentido cómodo hablando en público, pero acepté decir unas palabras. Intenté garabatear algunos pensamientos, pero no estaba teniendo mucho éxito. Entonces noté a una pareja de ancianos sentados solos en la mesa del novio. Descubrí que eran los abuelos del novio que habían volado desde Italia solo para la ocasión. También supe que no hablaban ni una palabra de inglés. Estaban nerviosos e intenté ignorarlos, pero se veían tan perfectos sentados juntos, sonriendo a una habitación llena de extraños, hablando un idioma que no entendían, que me inspiraron. 100 escenarios pasaron por mi mente. La mayoría involucraban poner a Brian en evidencia y pedirle que explicara lo que quería decir cuando juró «hasta que la muerte nos separe». En su lugar, opté por el camino más noble y, en italiano impecable, pedí a la pareja de ancianos que se pusieran de pie. Los saludé con abrazos y pedí a la multitud que brindara por el patriarca y la matriarca de una gran familia, ahora unida a la mía. Después de un largo aplauso anuncié, «Brad, Wendy, por favor, vengan aquí arriba». La sala se quedó en silencio, preguntándose qué estaba tramando. Les pedí a cada uno que extendiera la mano derecha. En el lecho de muerte de nuestro padre, él hizo que mi hermana pusiera sus manos en las mías. Luego envolvió las suyas alrededor de las nuestras. Con la poca fuerza que le quedaba, apretó y dijo, «Lamento no estar allí para compartir el resto de tu vida, así que estoy pasando mi responsabilidad a tu hermano. Peter, serás el mejor amigo de Wendy, serás su maestro y su protector. No me decepciones. Esta noche confío esta sagrada responsabilidad a tu esposo, Brad. Une tu alma a la de Wendy. Ahora son uno. ¿Eres su mejor amigo, su maestro y su protector? No me decepciones». La multitud rugió su aprobación, todos excepto Brian, que sollozaba incontrolablemente. Su madre intentaba consolarla en vano. Después de la cena, un cuarteto comenzó a tocar un popurrí de canciones mediocres. La música no estaba mal, pero al grupo le faltaba un vocalista sólido.
Gina y María me agarraron de los brazos y me llevaron al otro lado de la pista de baile, donde tomaron el micrófono. Gina despidió a los guitarristas y al baterista de inmediato y desafió al tecladista a seguirnos el ritmo. Luego anunció: «Damas y caballeros, directo de un compromiso de 3 años en San Francisco, les presento a la leyenda». El salón de banquetes se enmudeció. Teníamos mucha experiencia cantando juntos en el restaurante y pasamos las siguientes 2 horas serenando a mi hermana y su nuevo esposo con canciones de amor. Gina y María armonizaban como ángeles. Incluso logramos que el abuelo del novio se levantara para dirigir la tarantela mientras el novio bailaba con su abuela. Cuando finalmente tomamos un descanso, mi ex-suegra se acercó a mí. «Peter, ¿puedo hablar contigo un momento, por favor?», preguntó. «Buenas noches, señora Bennington», respondí cortésmente. «Brian esperaba tener la oportunidad de hablar contigo, pero pareces tan esquivo como el viento. Le gustaría disculparse y pedirte que la perdones». «Señora Bennington, eso no es necesario. Han pasado muchos años desde que cualquier cosa que dijera la señora Winston me importara», respondí con frialdad. «Por favor, Peter, no seas así, por favor, háblale», suplicó. «Nunca haré eso, pero hay algo que me gustaría darle», dije. Metí la mano en mi billetera y saqué un trozo de papel desgastado. El día que su hija se divorció de mí, su abogado me entregó esto. Debo haberlo leído 10,000 veces. Mis lágrimas pueden hacer que sea un poco difícil de leer, pero ya están secas y ya no siento el dolor de su traición. Este es el último vínculo con su hija. Tómelo. Ahora es suyo. Con su permiso, mis acompañantes me están esperando», concluí. Me di la vuelta y nunca miré hacia atrás.